Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Dependiendo a la hora que estén viendo este video, buen día, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Carlos Sierra, soy participante de la asignatura Coaching, junto con mis compañeras Laura Barragán y Laura Liliana Vega, un servidor Carlos Sierra. Mi participación en este caso va a ser para contar la experiencia acerca del coaching. Y diríamos que el coaching, pues vamos a decir que se ha considerado como una herramienta estratégica para el actual del directivo porque se centra en el potencial humano y la mejora de su desempeño dentro de la organización, alineando sus metas personales con las metas de la institución. En esencia es el coaching, es una escucha activa desde una perspectiva de no enjuiciar lo que se percibe por parte de las personas que integran los equipos, a grandes rasgos. ¿En qué consistió la actividad? Tenemos que desarrollar tres roles, el de coachado y de observador. En la primera etapa, mi compañera Liliana Vega fue la coachea, o sea, fue quien se le dio. Un servidor fue coaching y posteriormente la compañera Barragán fue la observadora. Los tres desarrollamos los roles. Pues. En mi caso fui coaching, fui observador y coachado en ese orden. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero hicimos un desglose, una planificación inicialmente en la semana para saber de qué se pretendía, qué estrategia se había que utilizar. En mi caso, la estrategia que se utilizó fue plantearle a la persona que se iba a coachar o a darle un coaching, un seguimiento, un apoyo acerca de la gestión y la administración del tiempo, pues dentro de las instituciones donde nos desarrollamos profesionalmente, ya que se percibe que el tiempo no nos alcanza y en ocasiones adquirimos tantas actividades que no nos permite poderlas desarrollar todas completas. Nos genera cierta frustración no poder concluir estas actividades. Sabemos que las personas tienen ese potencial, entonces lo que se hizo fue primero plantearle la idea de orientarla sobre ese tema y coacharla sobre la gestión del tiempo. Mi compañera Liliana Vega fue la que ya nos comentó, es que si no me alcanza, hay ciertas actividades que desarrollo y realmente se me va el tiempo, por así decirlo. Entonces se le plantearon algunas técnicas, por eso decíamos desde una escucha activa, no era interrumpirla, era irla guiando hasta que llegara al concepto de necesita empezar a registrar, identificar cómo distribuye, cómo aprovecha su tiempo, qué actividades le agregan valor, qué actividades no. Y con esta información, destacando su potencial, poderle hacer saber a los directivos, a los jefes inmediatos, que se necesita en ocasiones personal adicional. En las instituciones lo que se busca es optimizar los recursos, pero con información de primera mano se tiene para fundamentar y argumentar, se fundamenta y argumenta el porqué de la decisión. Entonces, caemos en el entendido, como dice el doctor Humberto Serna por allá en 2012, el registro de la información se convierte en la parte esencial. También lo dice en su momento Emerson Giraldo, tener una visión holística. Él lo enfoca a las operaciones, pero relacionando esto con el coaching, es importante tener una visión un poco más amplia, lo que le llamarían una visión holística, no nomás centrarnos en ciertas actividades. En ese sentido fue el apoyo a la compañera Vega. En la segunda parte que me tocó ser el observador, como personas tenemos la intención o las ganas de poder aportar, pero hay que aprender a limitarse. Únicamente la función que nos tocaba, el rol era de observar, tomar nota y en su momento retroalimentar a mis compañeras una vez que se terminara su participación. Se me hizo muy interesante la parte de la compañera Vega, que fue la coaching de mi compañera Barragán. Las dos están en dos sistemas, bueno, en el mismo sistema, sin embargo, en dos instituciones diferentes. Lo que buscó mi compañera Vega fue un tema en común, el cual le pudiera aportar cierto valor a la información que iba a percibir. Partiendo de la misma técnica, como vimos en la guía para esta actividad, fue indagar que la persona misma sea quien te diga qué es lo que pretende lograr
o qué es lo que siente que no está funcionando. Y en esencia ese es el coaching, o sea, poderlo llevar. No es nada más dar recomendaciones al aire, sino dar una recomendación a partir de la información que proporciona la persona que se coachea. Eso es lo que desde la perspectiva de observador pude apreciar en este caso. Es como el coaching plantea las preguntas al coachado y extrae información que le permite irlo guiando. Bien decía la guía, no es una confrontación, no es quien tiene la razón, sino es un acompañamiento, básicamente. Eso es parte del como observador. En el tercer rol que me tocó participar, ahora mi compañera Barragán fue mi coaching, mi compañera Vega fue la observadora y un servidor fue el coachado. Tuvo una dinámica muy particular. La compañera Barragán nos presentó primero un video, herramientas audiovisuales en las cuales hablaba acerca de cómo salir de la zona de confort. Esto me llamó la atención porque te hace pensar que en ocasiones llegamos a cierta zona de confort y no crecemos, desgraciadamente no crecemos. Hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que necesitamos para continuar, para ser más eficientes en nuestras actividades. Hoy en día ya no se busca más que nada estar dirigiendo de manera tajante a un equipo, dar instrucciones, dar mediciones. No, por el contrario, se busca ese acompañamiento, ese crecimiento, esa potencializar la capacidad que tienen los equipos. Y pues bien, esa parte es la interesante, empezar a potencializar. Les decía, la maestra Barragán tuvo esa atinada dinámica. Presentó un video para hacernos reflexionar. Sí, adicional a eso, proporcionó unas herramientas en las cuales gestionó que uno mismo sea el que vaya explicando cuáles son las prioridades, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. De alguna manera permitió identificar qué es lo que quiero lograr, ahora qué priorizo y cómo lo voy a hacer. Ese fue un acompañamiento muy interesante por la maestra Barragán adicionalmente, y le dio un plus a la dinámica. Entró el doctor Alfonso, su señor esposo, nos platicó y nos dio una retroalimentación a los tres como equipo acerca de lo que sería en el actual el coaching. Y rescatando la información que nos proporcionó el doctor, parte de nuestra mentalidad, o sea, ¿qué queremos lograr nosotros? Diría un buen amigo, Edir, ¿qué tiene el otro que no tenga yo? Básicamente está aquí en la cabeza, nada más es buscarle. Y eso me llamó la atención porque te motiva, y lo que les decía hace un momento es potencializar las habilidades de cada persona. Entonces, eso fueron las tres etapas que había. La primera que me tocó ser coaching, fue desarrollar esa escucha activa. Lo reafirmé con la maestra Vega, la cual hizo lo mismo, o sea, me permitió escuchar. Y la maestra Barragán, muy atinadamente, implementa otras herramientas adicionales para llevarnos a ese estadio. O sea, nos fue guiando básicamente. Es muy acertado. Bueno, y por último, lo que le puedo comentar al maestro Pino y a mis compañeras, a las que van a ver este video, como reflexión me quedo con lo siguiente. Hago una pequeña pausa para hacer la emoción. Bueno, ya pasando a la emoción, ¿no? Unos cuantos segundos. Como reflexión, lo que es el coaching ontológico me deja claro que para poder dirigir equipos de alto desempeño es la escucha activa. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que se ocupa en este momento? Tanta información que tenemos hoy en día, tantos medios de comunicación, herramientas que podemos utilizar, pero algo muy importante que no ha cambiado a la fecha es la escucha activa, saber escuchar. Necesitamos desarrollar esas habilidades, sobre todo los líderes necesitan hacer eso. ¿Por qué? Porque una cosa es como líder, hay diferentes tipos de liderazgo, pero lo que en todo liderazgo interviene es la comunicación. Cómo transmito yo el mensaje, cómo lo reciben las personas y que esperemos entendamos lo mismo. Entonces, para desarrollar la mejora continua, como lo decía bien el doctor Carlos Alfonso, es
tener una escucha activa, poder mejorar, poder saber nuestras limitaciones. Y dentro de un equipo eso es importante. ¿Cuáles son las habilidades de ciertas personas para poderlas potencializar? Desde el enfoque del coaching ontológico. Esto es lo que puedo compartir en un final que me pareció muy interesante. Espero les. Muchas gracias.